Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Este programa que se dedica a todos los temas relativos a la producción que el Paraguay está llevando adelante en la producción primaria en agricultura y ganadería con un alto componente de tecnología, cosa que muchos de nosotros ignoramos y que en este programa vamos a pedir que nos expliquen con más detalle. Por ejemplo, el caso de la biotecnología, que escuchamos hablar, pero que no sabemos exactamente qué significa, cómo se la aplica y qué beneficios trae. A veces se la ve desde el punto de vista del temor, pero en este programa vamos a pedir que nos aclaren exactamente en qué consiste la biotecnología. Estamos en compañía del ingeniero agrónomo Ricardo Pedretti, él es gerente de INBio, Instituto de Biotecnología Agrícola, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Cristian? Encantado de estar en tu programa y con tu audiencia. Bueno, biotecnología, ¿cómo se la definiría para que los legos la entendamos? Bueno, hay muchísimas definiciones, ¿verdad? Según los distintos aspectos, porque tiene muchas caras la biotecnología, ¿verdad? Muchos componentes. Y la definición más general que reúne a todas y aceptada internacionalmente es la del Protocolo de Cartagena del mundo de las Naciones Unidas, que dice que es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. O sea, es muy abstracto esto porque es muy abarcante, ¿verdad? Claro. Pero básicamente, de manera más estricta, son técnicas in vitro de ácido nucleico, o sea, manipulación del ADN, ARN, proteínas directamente, ¿verdad? O sea, a nivel molecular, biología molecular por un lado, técnicas de biología molecular, y por el otro lado son manipulación de células, ¿verdad? Fusión de células, en fin, una serie de metodologías, clonación, etcétera, que se aplica también en el mundo vegetal, pero sobre todo apunta más hacia el sector animal. ¿Y qué se busca con la aplicación de esta biotecnología? Con la biotecnología lo que se busca es conseguir cosas que anteriormente, con el desarrollo de las ciencias anteriores que les dieron origen, era imposible, ¿verdad? Anteriormente no nos podíamos salir en la manipulación genética fuera de la especie o además fuera del género. Con la biotecnología uno puede acceder a genes de cualquier organismo vivo, de cualquiera de los reinos existentes, y moverlos, ¿verdad?, a voluntad entre reinos distintos. Y por eso es de que una de las biotecnologías, ¿verdad?, que más impacto ha tenido y que más fama buena y mala tiene es la transgénesis, donde llama mucho la atención, ¿verdad?, desde sus inicios, que en organismos superiores como son plantas, el reino vegetal, se hayan introducido genes de microorganismos, ¿verdad? Y por maneras no tradicionales, o sea, utilizando los avances de la biología molecular. ¿Y esto se hace en el Paraguay o importamos la biotecnología? Esta biotecnología, que es muy de punta, más bien importamos. Esto se ha desarrollado en las grandes universidades del primer mundo, ¿verdad? Y posteriormente, una vez descubiertos, abierto, vamos a decir, esa frontera del conocimiento científico, inmediatamente es aplicada y desarrollada por grandes empresas biotecnológicas a nivel mundial, pero especialmente las localizadas en Estados Unidos. En nuestro país, por ejemplo, ¿en qué rubros se utiliza la biotecnología? Bueno, depende de cuál biotecnología. Por un lado, sí, hay varias tenemos, clases, ¿verdad? claro, tenemos el cultivo de tejidos. Cultivo de tejidos ya desde fines de los 80 se viene aplicando en el Instituto Agronómico Nacional de Cacupé, ¿verdad?, para producir mudas libres de virus de especies que se propagan de manera asexual vegetativa, ¿verdad? O sea, principalmente frutilla, KGE, las colecciones de mandioca hoy en día están todos in vitro, en tubos de ensayo o en placas Petri, ¿verdad? Y con esto básicamente lo que se consigue es una multiplicación rápida, sobre todo de nuevos materiales,
y asegurarse que el material que estás propagando esté absolutamente libre de viruses y otros patógenos, o sea, limpios. Esa es la biotecnología de trabajar a nivel de células y tejidos. Por el lado de las biotecnologías que viene de la genética molecular, ¿verdad? Tenemos las variedades transgénicas que hoy en día tenemos ya aprobados y liberados al comercio y al medio ambiente, ¿verdad? Tras haber pasado por un proceso de análisis de riesgo, de bioseguridad de la biotecnología, ¿verdad? Tenemos transgenes en soja, maíz y algodón. Ajá. En soja y en maíz han alcanzado rendimientos por hectárea que antes eran impensables con esto, ¿no? En algodón también. En algodón también. En algodón también. Ahora, ¿y por qué hay tan poco algodón y tanto de soja y de maíz? Bueno, la crisis del algodón viene por múltiples causas, pero tal vez en el fondo, el centro de todo esto sean los bajos precios internacionales. Eso ya sabemos. Por un lado, bajos precios internacionales. Imagínate vos que hace un par de años el precio internacional del algodón llegó a $1 la libra de fibra de algodón en el mercado mundial, ¿verdad? Después bajó a 84 centavos y actualmente está en 64 centavos. Eso, aplicando una tabla de conversión para poder calcular cuál sería el precio a nivel de finca por el algodón en rama, nos da alrededor de 2.000 guaraníes el kilo. 2.000 guaraníes el kilo en este momento no es atractivo para la mayoría de los productores. Primer factor. Segundo factor, la baja productividad, ¿verdad? O sea, si vos me hablabas del algodón en la década del 80 o 70, ¿verdad? ¿Cuáles eran las principales zonas? No eran las tradicionales que estaban aquí en el departamento central Cordillera Paraguarí, sino en las nuevas zonas de colonización, especialmente el departamento de San Pedro. Yo tenía colegas que en aquellos años producían, por ejemplo, en la zona de Choré, y le decía, ¿cuánto vos esperás de algodón por hectárea? Si el clima viene más o menos normal. Y me decían 2.600 kilos. Hoy en día, ¿verdad? Con el uso continuado de estas tierras y la degradación por el sistema de labranza convencional, en el mejor de los casos el rendimiento está alrededor de 1.000 kilos por hectárea. Entonces, con baja productividad no hay precio suficiente. Claro, que compense. Así es. Entonces, la estrategia principal debe ser para recuperar el algodón, ¿verdad? En vista de que no podemos manipular el precio porque ese es internacional, es un commodity internacional, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos controlar es la productividad de la tierra a través del manejo. Y ahí es donde tenemos experiencias muy interesantes que te invito a que en una serie de temas podamos difundir a la audiencia a través de tu programa, con mucho gusto. Es interesante porque... La agricultura de conservación. De conservación. Es interesante el tema porque hasta hace un tiempo, digamos creo que fueron los años 90, 91, 92, era un cultivo que distribuía mucho dinero porque se distribuía entre pequeñas parcelas familiares y en grandes cantidades. O sea, era un distribuidor de renta, pero en este momento desapareció como tal. Según el censo del 91, justamente, ya que mencionas que fue un año con excelentes datos censales, 189.000 familias campesinas produjeron algodón. Y produjeron algodón más de 600.000 toneladas, con lo cual, si no recuerdo mal, ¿verdad? Las exportaciones de esa fibra ese año fueron de 330 millones de dólares que ingresó al país y que se distribuyó. Estamos hablando de 24 años atrás. 24 años atrás en estos estratos de pequeños productores por todo el país. Todavía en los años en que en la prensa, ¿verdad?, se decía el oro blanco. Sí. Era el oro blanco. Cierto. Y ese valor de exportaciones era superior al de la soja. Pero a partir de aquel momento el algodón empezó a decaer y la soja empezó a subir, ¿verdad? Ya nunca más recuperó el algodón esos niveles, ni mucho menos de su contribución a la economía. Siguió siendo importante desde el punto de vista social y económico, teniendo en cuenta quiénes eran los productores. Más del 98% de la producción del algodón en el país, prácticamente la totalidad, estaba en manos de la agricultura familiar, pequeño productor campesino.
Entonces, los efectos sociales, más allá de los económicos, eran sumamente importantes. Y los hemos perdido, o por lo menos nos costará mucho. Estamos en un nivel mínimo, apenas Claro. estamos en 20 a 30 mil hectáreas y otras tantas toneladas. Con el ingeniero Ricardo Pedretti volvemos en muy pocos segundos. Vamos a seguir hablando de este tema y a incorporar otros que tienen que ver con este capítulo de la biotecnología. Ya volvemos. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Ingeniero Pedretti, una vueltita más sobre el tema del algodón. Sí, cómo ¿Es no. posible que la agricultura familiar campesina, modelo dentro del cual se cultivó algodón hasta hace un tiempo relativamente cercano, sea reemplazada por un cultivo mecanizado sin la intervención de tanta mano de obra? O sea, me está preguntando si la mecanización es posible en los estratos de pequeña producción. No, digo, claro, el cultivo en sí. O que el como cultivo rubro de migre, renta. Claro, migre claro. de la producción pequeña Exacto. a los mecanizados Los mecanizados. medianos y pequeños. Sí, 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 sí. Sí, claro que es posible, por supuesto. Y justamente los materiales biotecnológicos favorecen muchísimo la mecanización, ¿verdad? Dado que permite, por un lado, un mejor control de malezas. Ese es un drama permanente en la agricultura convencional, la lucha incansable contra las malezas por los métodos tradicionales. Y por otro lado, también la mayor seguridad de cosecha que dan, ¿verdad?, al protegerlo contra por lo menos 3 especies de plagas más importantes del algodón. Hay otras, ¿verdad?, que no son controladas por la biotecnología, pero estas 3 son muy bravas y famosas por todos los productores. ¿Quién no escucha hablar del isocarú, del perillero y de la lagarta rosada a nivel de productor algodonero? Bueno, esos eran los dramas que ellos tenían que pasar en cada campaña. Sí es posible mecanizar, ¿verdad?, pero requiere un cambio de la tecnología de producción. Hay que cambiar muchos componentes. No es tan fácil hacerlo a nivel de pequeño productor. También tenemos el tema de la maquinaria especializada. Se puede usar la misma maquinaria que para cualquier tipo de agricultura productora de grano, excepto a la cosecha. Tenemos que tener cosechadora especial para el algodón, ¿verdad? Hay modelos que son económicamente más convenientes, que fueron producidos por los argentinos, ¿verdad?, para justamente facilitar la cosecha en pequeñas y medianas propiedades, que podemos traer acá tal como lo desarrollan ellos en la provincia de Formosa. La provincia de Formosa es toda una escuela, vamos a decir, de reconversión del pequeño productor, hablamos de 10 hectáreas, ¿verdad?, a productor mecanizado, accediendo a servicios de mecanización, ya sea por parte del sector público, básicamente en los municipios, en los distritos, ¿verdad?, o ya sea accediendo a líneas de crédito que les permitan financiar los servicios tercerizados. Y hay modalidades que se pueden, hay muchas variables que se pueden manipular para ajustar, ¿verdad?, de acuerdo a cada condición. Pero cambiaría mucho el panorama tradicional de la familia. Lo que cambiaría es el impacto socioeconómico directo, ¿verdad?, porque estaríamos sustituyendo un actor que para nosotros es muy importante. Es muy importante que el pequeño productor de la agricultura familiar campesina paraguaya vuelva a recuperar rubros rentables, ¿verdad?, que le permitan salir adelante, salir bien, terminar bien, salir adelante, pagar las cuentas, que les sobre dinero, porque hay muchas cuentas que pagar, qué sé yo, educación, movilidad, salud, etcétera. Y eso hoy en día solamente con dinero. Así es. Porque tengo entendido que se tardó bastante tiempo más que, por ejemplo, en Argentina y no sé en qué otros países de Sudamérica, adoptar los OGM, los organismos genéticamente modificados o transgénicos. ¿A qué se debió eso? Yo creo que por 2 motivos principales. Uno, el tema de la ausencia de un sistema
de evaluación de la bioseguridad, la biotecnología. Estos son temas muy nuevos y no son comunes en el mundo agronómico, ¿verdad? Entonces, a nosotros mismos nos costó varios años de formación de los especialistas, ¿verdad?, que son capaces de evaluar la conveniencia o no, la pertinencia o no, ¿verdad?, de la liberación al medio ambiente y liberación comercial para la producción de materiales OGM, ¿verdad?, genéticamente modificados. Eso lleva tiempo y estamos hablando de formación de gente especializada para estos temas, que son biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, especialistas en nutrición, especialistas en medio ambiente, ¿verdad? Porque todos estos son los sectores que deben analizarse y contemplarse sobre una perspectiva de caso por caso, ¿verdad? Entonces es todo un equipo especializado que tiene que tener la capacidad. Primer punto, eso los países no lo pueden improvisar de la noche a la mañana, por un lado. Y segundo lugar, también falta a veces una voluntad política decidida para estar abierto a las nuevas tecnologías. La biotecnología es una de ellas, hay otras, ¿verdad? Y Argentina, por lo visto, tiene en el nivel gubernamental, tenía desde aquel entonces, gente de primer nivel, lo sabemos, ¿verdad? Y en ese sentido, en comparación, por ejemplo, llama la atención de que Brasil, que tiene un formidable desarrollo científico-tecnológico, son casi los campeones en el Mercosur, ¿verdad? Ellos se tomaron mucho más tiempo en montar sus esquemas de bioseguridad a fin de aprobar. Pero una vez que aprobaron, en 2 o 3 años aprobaron 37 eventos, contra otros unos 27 aproximadamente que la Argentina había aprobado a lo largo de más de 10 años, desde el 96 en adelante. ¿Más o menos al mismo tiempo que nosotros o nosotros al mismo tiempo que nosotros, también? Porque desde el momento, vos sabés, la frontera prácticamente, los efectos prácticos del movimiento de personas no existen. Todo el mundo tiene amigos y parientes a ambos lados y el productor es muy curioso e innovador. Entonces, apenas tenés una novedad en cualquiera de los 4 países del Mercosur, el Mercosur histórico, ¿verdad?, no el nuevo que ya está expandido, ¿verdad?, inmediatamente los productores entre ellos se comunican y se intercambian entre ellos materiales, semillas, variedades, etc. Argentina lanzó el primer evento biotecnológico en soja, casi en simultáneo con Estados Unidos. O sea, fueron los 2 primeros países en el mundo en lanzarlo. Y una vez que estuvo presente en el gran cultivo, de alguna u otra manera, eso empezó a cruzar acá. Como no teníamos el sistema de bioseguridad montado, eso quedó sin control. Y como la tecnología en sí es muy atractiva, muy conveniente para el productor, su grado de adopción empezó a dispararse hasta límites ya insoportables, vamos a decir. Tanto es así que en la campaña 2004-2005 y a iniciativas de la Comisión de Bioseguridad, ¿verdad?, el ministro de aquel entonces, el doctor Ibáñez, él por primera vez legaliza las 4 primeras variedades de soja biotecnológica en nuestro país, que permaneció siendo el único evento aprobado prácticamente hasta el 2012. Recién en el 2012 se libera primeramente el algodón, al año siguiente los maíces y prácticamente al final de 2013 la soja intacta, la nueva. Y ahí es hasta las últimas liberaciones del año 2015 estamos completando 20 eventos en estos 3 cultivos que están ya aprobados. Seguimos estando por debajo de Brasil y de Argentina. Pero como quien dice, nos estamos poniendo al día. Por lo menos por ese aspecto yo creo que hoy en día ya no vamos a perder competitividad, porque ese es el tema, ¿verdad? Sí, señor. Somos todos productores, somos todos competidores entre nosotros y accedemos a los mismos mercados de extra zona. Con el ingeniero Ricardo Pedretti volvemos en muy pocos segundos para hablar de costos, beneficios, riesgos, temores fundados o infundados. Más temas sobre el tema biotecnología. Ya volvemos.
Volvemos en Tierra TV, ya en el último bloque de nuestro programa con el ingeniero Pedretti, y biotecnología, costo-beneficio, relación costo-beneficio. Es decir, mucha gente dice, pero es caro. Y cuando digo gente, me refiero a los propios productores que todavía no se han decidido. No sé si habrá todavía gente que no se decidió por la biotecnología, pero que dice de repente, esto es caro y no sé si me va a salir las cuentas. ¿Hay razones para eso? Bueno, la tecnología es más costosa que la convencional, porque están de por medio los derechos de propiedad intelectual, que son básicamente patentes por los eventos biotecnológicos, patentes internacionales y patentes nacionales. Y segundo, ¿verdad?, tenemos los derechos de los obtentores de las variedades, de los genotipos en sí mismos, ¿verdad?, que también tienen que ser respetados, porque hoy en día el mejoramiento genético de plantas es una actividad del sector privado, y el sector privado, ¿verdad?, necesita recuperar sus costos y obtener sus beneficios. Bueno, eso por un lado. Pero los beneficios que produce superan al costo, por lo menos duplican el costo del transgén en sí mismo, en el peor de los casos. Y por ese motivo es que son atractivos a los productores. En cualquiera de estos tres rubros hoy en día, a grosso modo, más del 90% de las variedades en el gran cultivo en este momento son OGM, más del 90%. No lo serían si es que fuese muy costoso comparado con los beneficios que pudieran retornar, ¿verdad? Bueno, en nuestros ensayos que tenemos, que más que ensayos son parcelas demostrativas, en fincas de la agricultura familiar campesina que tenemos en 5 departamentos, desde Concepción, San Pedro, Caguazú, Misiones y Itapúa, ¿verdad? En forma sistemática, al comparar la variedad OGM con el testigo que se usa como refugio en este caso, el OGM siempre supera al convencional de un mínimo de un 10%, hasta un máximo tal vez de 30%. Esa es la diferencia que existe en productividad entre el OGM y el no OGM, por un lado. Ahora, ahí viene otro componente que es muy importante que nosotros estamos impulsando, ¿verdad? La biotecnología es solo un instrumento en medio de un montón de instrumentos, y el conjunto de instrumentos de la biotecnología se suma como el recién llegado, ¿verdad? Es la agricultura de conservación, o más en genérico está de moda hoy hablar de las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas se centran básicamente en aumentar la productividad de manera sostenible del suelo. Y la receta cortita que podemos darlo en otras sesiones es siembra directa, rotación de cultivos, abonos verdes, estas tres cosas. Si uno de estos falta, el sistema ya no es tan sostenible. Tienen que ser los tres para producir resultados. Con esto, los rendimientos, no te digo que aumentan en 10, 20, 50%, sino en 100%, 200%, 300%, 400%. Hay una diferencia de 20% entre el OGM y no OGM, pero 20% ¿de qué? Si es 20% de 1000 kilos, son 200 kilos. Si es 20% de 4000 kilos, son 800 kilos por hectárea, ¿verdad? Entonces hay que elevar la base productiva, como solemos decir, ¿verdad? 20% de poco es poco, pero 20% de mucho es mucho, claro. Es muchísimo. Claro. O sea, el beneficio está a la vista y echa por tierra las ideas de que, bueno, es una tecnología riesgosa, dicen por ahí, otros dicen muy agresiva con las otras especies, no las nativas especialmente. O sea, hay una cantidad de cosas que se dicen. ¿Que tienen o no tienen fundamento? Los temores son fundados, ¿verdad? Y muchas preguntas no tenían contestación en el año 1996, cuando, aún a pesar de haber hecho todas las pruebas que la ciencia exige, ¿verdad?, para poder autorizar la liberación comercial y la liberación al ambiente. Estamos hablando del año 96, estamos hablando básicamente de Estados Unidos, ¿verdad? Podría ser de que a la hora de escalarse y al salir al gran cultivo, que surgieran cosas que los experimentos no podían detectar anteriormente. O sea, las preguntas eran válidas,
Pero hoy en día, de 1996 hasta el 2015, ¿cuántos años han pasado? Y no se ha materializado, gracias a Dios, ninguno de los posibles consecuencias negativas que pudiera esto tener. Entonces, simplemente es una tecnología más en un paquete de tecnologías. Ingeniero Pedretti, como usted lo dijo, merece este tema muchos programas más, Sí. Porque habla del fundamento de, no sé si llamarla nueva producción en el Paraguay, pero que nos ha colocado entre las primeras naciones del mundo en producción de rubros de gran consumo. Un país pequeño que se codea con los grandes. Así que sí, le agradezco por su visita, sobrevuelo sobre el tema de biotecnología, que iremos profundizando en adelante. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarnos y encantado. Y tenemos muchísimo material para compartir contigo y con tu audiencia. Sí, señor. Gracias por la atención. Volveremos a encontrarnos en Tierra TV, en este mismo lugar. Gracias. Fue una realización de Alicante.